En la opulenta cocina de la mansión Rosales, un aroma abrumador de sopa recién preparada flotaba en el aire. María, una ama de llaves de 25 años cuyas aspiraciones superaban con creces los confines de su humilde función, atendía meticulosamente cada aspecto del plato. Sus manos, callosas por años de trabajo incansable, temblaban ligeramente mientras colocaba con cuidado la sopa sobre la exquisita vajilla. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas ningún vídeo. El día anterior, María había sufrido una reprimenda particularmente mordaz por parte de sus empleadores. La señora Rosales, una mujer de 38 años cuya elegancia exterior enmascaraba un corazón estropeado por la dureza, había reprendido a María por hacer la sopa excesivamente salada. Con el rostro contraído por el disgusto, la señora Rosales había desatado un torrente de veneno, exclamando: «Esto es incomible». Mientras lanzaba la cuchara contra el plato en un ataque de rabia, María gritó: «¿Pretendes envenenarnos con esta cantidad de sal?». Sus palabras lastimaron profundamente a María, sintiéndose como una bofetada brutal que resonaba con años de humillación persistente. En ese momento aplastante, una chispa de desafío se encendió dentro de su alma cansada. Como si la situación no pudiera empeorar más, el día siguiente trajo un giro inesperado de los acontecimientos. Mientras estaba inmersa en sus tareas de limpieza, María se topó con un boleto de lotería escondido en un rincón olvidado. Su corazón se aceleró con una mezcla de euforia y aprensión cuando se dio cuenta de que había descubierto un boleto ganador. Decidió conservarlo, sintiendo que esta podría ser su oportunidad largamente esperada de escapar del implacable ciclo de trato degradante. El descubrimiento del boleto faltante desencadenó una reacción en cadena de calamidades. La casa estalló en caos cuando el señor Rosales, un hombre más preocupado por las ganancias financieras que por la armonía familiar, enfrentó la crisis. Su débil intento de apaciguar la situación con un tibio «no es tan malo, querida» fracasó, no logró reparar la grieta que se había abierto. La tensión alcanzó un punto álgido y la atmósfera se llenó de ansiedad y amargura, a medida que las repercusiones del acto desafiante de María comenzaron a desarrollarse. La diatriba de la señora Rosales continuó sin cesar, sus palabras venenosas cortaban el aire como una tormenta implacable. Cada crítica era un latigazo cruel que infligía heridas invisibles en el espíritu de María. La joven ama de llaves, con las manos temblorosas mientras recogía los platos, sintió que su corazón se aceleraba con una mezcla turbulenta de indignación y desesperación. Mientras maniobraba a través del caos, sus oídos captaron inadvertidamente fragmentos de una conversación en voz baja entre el señor y la señora Rosales. Sus palabras murmuradas estaban cargadas de ansiedad, discutiendo deudas crecientes, juegos de azar imprudentes y negocios que se tambaleaban al borde del fracaso. La fachada de su vida aparentemente perfecta comenzó a desmoronarse ante los ojos de María, revelando una vulnerabilidad que nunca había imaginado. Esa noche, en la soledad de su modesta habitación, las lágrimas de María fluyeron libremente. Lloró no solo por la profunda humillación que había soportado, sino también por la sorprendente comprensión de que sus torturadores no eran las figuras invencibles que ella había percibido que eran. En su vulnerabilidad, vio un reflejo de su lucha. Por primera vez, las semillas de la venganza comenzaron a echar raíces en su corazón. Se acostó a dormir con una nueva determinación, ya no aceptaría el papel de víctima en esta narrativa. Cuando la primera luz del amanecer se filtró a través de las delicadas cortinas de seda, María comenzó sus tareas diarias en la opulenta mansión de los Rosales. Sus acciones eran mecánicas, su mente preocupada por los inquietantes recuerdos de la noche anterior. Mientras ordenaba el desordenado estudio del señor Rosales, un destello de algo le llamó la atención. Entre los papeles desordenados había otro billete de lotería. Con manos temblorosas, mezcladas con emoción y aprensión, María recuperó con cuidado el billete. El corazón le latía con fuerza al contemplar la posibilidad de una vida libre de su miseria actual. Sin dudarlo, guardó el billete en el bolsillo de su delantal. Apenas María había terminado sus tareas cuando los gritos agudos y frenéticos de la señora Rosales resonaron en la casa. «Mi boleto, ¿dónde está mi boleto?». La atmósfera estalló en un frenesí de acusaciones y búsquedas frenéticas. María, con el corazón palpitando de miedo, fingió ignorancia, todo el tiempo muy consciente de la multa incriminatoria que se encontraba en el bolsillo de su delantal,
sintiendo su peso como una carga de plomo. La señora Rosales, con los ojos hinchados e inyectados en sangre por el insomnio y la furia, comenzó una búsqueda meticulosa de cada empleado. Cuando llegó el turno de María, el tiempo pareció extenderse hasta convertirse en una agonizante eternidad. Las manos de la señora Rosales, impulsadas por una frenética necesidad de respuestas, vagaron sobre el cuerpo de María con un escrutinio invasivo. María, sintiéndose como una presa bajo la mirada implacable, ofreció una oración silenciosa para liberarse del tormento. Aquella noche, en el santuario de su pequeña habitación, María encendió el pequeño televisor, buscando una distracción del caos del día. La voz del presentador de noticias anunció los números de la lotería, y María se quedó sin aliento mientras miraba con incredulidad. Los números coincidían con los del boleto que había cogido. Una asombrosa fortuna, capaz de transformar vidas, estaba ahora a su alcance. La emoción inicial del triunfo se vio rápidamente eclipsada por una tormenta de emociones contradictorias. La culpa carcomía su conciencia, el miedo se apoderaba de su corazón y un rayo de esperanza parpadeaba en medio de la agitación. El peso de la decisión que tenía ante sí era inmenso: debía devolver el boleto y resignarse a una vida de subyugación, o aprovechar esta oportunidad y afrontar las consecuencias que pudieran derivarse. Con el boleto firmemente agarrado en su mano, María se deslizó en la cama, colocándolo con cuidado debajo de su almohada. El sueño era esquivo, plagado de sueños inquietos sobre futuros posibles y pesadillas inquietantes sobre ser descubierta. La mano del destino le había ofrecido una oportunidad, pero el costo moral seguía siendo un enigma. Cuando amaneció, María se despertó con ojeras y un corazón agobiado por la indecisión. Aprovechando la oportunidad que le presentaba su día libre, visitó a su hermano en su modesto apartamento. Verlo, frágil y pequeño a pesar de sus 18 años, le infundió una renovada sensación de determinación. Su vulnerabilidad y sus luchas compartidas solo fortalecieron su resolución. La decisión que enfrentaba ya no era solo sobre su futuro, sino sobre la posibilidad de ofrecerle a su hermano una oportunidad de una vida mejor. El médico ha mencionado un nuevo tratamiento, dijo su hermano, su voz teñida de un frágil destello de esperanza, sus ojos reflejando un profundo anhelo. Pero es increíblemente caro. El corazón de María se hundió al absorber sus palabras. Ni en 100 años podríamos permitírnoslo, respondió, con la voz cargada de dolor. Cada sílaba se sentía como un cuchillo que se retorcía más profundamente en su pecho. El boleto anidado en su bolsillo parecía volverse más pesado con cada respiración. Contenía en su interior el potencial de alterar radicalmente la vida de su hermano, ofreciéndole la atención médica que necesitaba desesperadamente. Sin embargo, la idea de utilizarla la llenaba de un conflicto insoportable. ¿Valía la pena sacrificar su sentido de integridad? De vuelta en la opresiva mansión de los Rosales, la atmósfera se había vuelto sofocantemente tóxica. La señora Rosales, ahora consumida por su obsesión con el billete perdido, había descendido a un abismo de crueldad aún más profundo. Su ira, alimentada por la pérdida, se manifestaba en incesantes diatribas que resonaban por los grandiosos pasillos de la mansión. Sus agudos gritos de rabia y culpa reverberaban en las paredes, apuntando a cada sirviente con una intensidad venenosa. María, a pesar de su creciente confusión interna, continuó con sus deberes con un silencio estoico. Cada insulto que absorbía solo alimentaba su creciente determinación. Observó al señor Rosales, alguna vez una formidable figura de autoridad, ahora visiblemente encogido bajo la inmensa presión de las crecientes deudas y la furia implacable de su esposa. Su presencia, antes imponente, se había reducido a una sombra de derrota. Las conversaciones en voz baja y los temores murmurados de una bancarrota y ruina inminentes pintaban un panorama sombrío de su mundo en ruinas. Estas revelaciones profundizaron la sensación de desencanto de María y proporcionaron un marcado contraste con la ilusión de sus vidas perfectas en las que alguna vez había creído. Una noche, en un momento de intensa vulnerabilidad, María estuvo peligrosamente cerca de confesar. La verdad estaba al borde de su lengua, una confesión desesperada que parecía lista para escapar de sus labios. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, la mano de la señora Rosales arremetió con una ferocidad que dejó a María atónita. La dura bofetada no fue meramente física, fue un cruel recordatorio de su humilde posición ante los ojos de ellos.
Una vez más, no eres más que un ladrón. La voz de la señora Rosales era aguda y desdén. Una desgraciada desagradecida que debería estar agradecida por el escaso empleo que le proporcionamos. El aguijón de esas palabras hirió más profundamente que el dolor físico. Fue como si algo dentro de María se hubiera fracturado irreparablemente. La empatía que había sentido por su difícil situación fue reemplazada por una feroz resolución. En ese momento agonizante, la compasión de María por su hermano y su sentido de la justicia cristalizaron en una nueva determinación. Esta lucha ya no era solo por su difícil situación o la de su hermano, María había evolucionado hacia una lucha por la dignidad y la retribución contra la humillación e injusticia implacables que había soportado. El billete, que alguna vez fue un símbolo de esperanza y conflicto, ahora representaba una postura contra sus opresores. María sabía que su decisión ya no era solo una cuestión de supervivencia financiera, sino de recuperar su autoestima y luchar contra las indignidades que habían caído sobre ella. La determinación de aprovechar esta oportunidad se convirtió en una cuestión de integridad personal y una búsqueda de justicia contra los agravios que había sufrido. Esa noche, mientras la luz plateada de la luna se filtraba a través de la ventana, María estaba sentada en la penumbra, con los ojos fijos en el billete que apretaba en sus manos temblorosas. La suave luz parecía iluminar su camino hacia adelante, arrojando una claridad transformadora sobre sus pensamientos. En ese momento sereno, María tomó una decisión resuelta, ya no sería una víctima pasiva de sus circunstancias. El dinero del billete de lotería representaba no solo una ganancia financiera inesperada, sino la clave para una nueva vida, una en la que pudiera escapar de las cadenas de la servidumbre y la humillación. Ella aprovecharía esta oportunidad con ambas manos y afrontaría las consecuencias que pudiera traer con valor y dignidad inquebrantables. Por primera vez en años, mientras el sueño la abrazaba suavemente, los labios de María se curvaron en una sonrisa de satisfacción, sus sueños se llenaron de visiones de un futuro esperanzador para ella y su hermano. La llegada de Lucía, la hija de la familia Rosales, introdujo un cambio inesperado en la atmósfera ya tensa de la mansión. Recientemente graduada de una prestigiosa universidad en el extranjero, Lucía entró en la casa como un soplo de aire fresco. Su presencia era un marcado contraste con el ambiente opresivo que había invadido la mansión. Con sus ojos agudos y observadores y una habilidad innata para discernir las fracturas ocultas en la fachada de la familia, Lucía rápidamente se sintonizó con el sutil desorden que la rodeaba. A diferencia de sus padres, Lucía exudaba una calidez y amabilidad que María rara vez había experimentado en la familia Rosales. Un día, mientras María atendía diligentemente sus deberes, Lucía se acercó a ella con una preocupación genuina que la tomó por sorpresa. ¿Está todo bien?, preguntó Lucía, con una sincera compasión que a María le parecía casi ajena. He notado que pareces preocupada. María sintió que se le formaba un nudo en la garganta y su determinación flaqueaba al considerar revelar su secreto a ese aliado inesperado. La idea de confesarse, de desahogarse con alguien que parecía preocuparse de verdad, era tentadora. Sin embargo, el dolor de las humillaciones pasadas y el miedo a un mayor rechazo la detuvieron, sellando sus labios y guardando celosamente su secreto. A pesar del anhelo de consuelo y comprensión, María permaneció en silencio, con su mente convertida en un mar turbulento de emociones conflictivas mientras navegaba por la compleja dinámica de su situación. Mientras tanto, la señora Rosales, consumida por su obsesiva búsqueda para recuperar el boleto perdido, tomó una medida drástica e inquietante. María escuchó su furiosa y desesperada conversación por teléfono, mientras contrataba a un investigador privado para rastrear el esquivo premio. El miedo y el pánico se apoderaron del corazón de María con una intensidad similar a un vicio. Sabía que el boleto, ahora más preciado que nunca, estaba en peligro. Con las manos temblando incontrolablemente, buscó un nuevo escondite, ocultando frenéticamente el boleto en un lugar que esperaba que fuera seguro. Cada crujido de las tablas del suelo, cada mirada fugaz de la familia Rosales, se sentía como una amenaza potencial, intensificando su ansiedad. Cuando caía la noche y la mansión estaba envuelta en silencio, María salía de su habitación al amparo de la oscuridad. Su mente, a toda velocidad con pensamientos de escape, se consumía por las complejidades de cómo reclamar el premio de la lotería mientras evadía las sospechas. María imaginaba una vida de libertad,
lejos de la opresión agobiante de la familia Rosales, y sus sueños de liberación se entremezclaban con la realidad persistente de la culpa y el miedo. Cada vez que veía la preocupación grabada en los ojos de Lucía o la desesperación creciente en el comportamiento del señor Rosales, el peso de su secreto se hacía más pesado y la oprimía con una intensidad casi insoportable. En medio de esta agitación, las discusiones cada vez más tensas de Lucía con sus padres se convirtieron en un zumbido de fondo en las noches de insomnio de María. Las palabras deudas, casino y bancarrota puntuaban sus acaloradas discusiones y llegaban a los oídos de María como presagios ominosos. La realidad la golpeó con brutal claridad: el boleto no era simplemente su salvación, tenía el potencial de asestar un golpe final y devastador a la fachada desmoronada de la familia Rosales. Cada día que pasaba, mientras su corazón se aceleraba y sus pensamientos se agitaban con emociones contradictorias, María se enfrentaba a un profundo dilema moral. El premio ofrecía la promesa de la libertad, pero el precio de obtenerla parecía volverse cada vez más complejo y moralmente cargado. La línea entre la liberación y la traición se desdibujaba, y María se preguntaba si se había aventurado demasiado lejos como para volver atrás. La paranoia envolvía la mansión de los Rosales como una niebla espesa y opresiva, sofocando cada rincón de la casa con su garra invisible. María se movía por los pasillos laberínticos con una sensación de pavor agudizada, sintiendo como si ojos invisibles escrutaran cada una de sus acciones. La presencia del investigador privado, una figura sombría con un aire amenazador, solo aumentaba su ansiedad. Sus movimientos furtivos por la casa parecían perforar la estructura misma de su cordura, su vigilancia silenciosa era un recordatorio siempre presente de la precariedad de su situación. En un raro momento de vulnerabilidad, María se dirigió al hospital donde yacía su hermano, conectado a una serie de máquinas que emitían pitidos. Su frágil figura, que apenas se aferraba a la vida, le tiraba dolorosamente de las fibras del corazón. Verlo luchando por respirar casi destrozó su determinación. El impulso de confesar, de desahogarse del secreto que tanto la pesaba, surgió con una intensidad abrumadora. Pero cuando miró a los ojos esperanzados de su hermano, las palabras de su confesión quedaron atrapadas en su interior, enterradas bajo capas de miedo y desesperación. El boleto, aunque teñido de ambigüedad moral, era ahora el faro de esperanza para el futuro de su hermano, la clave para asegurar el tratamiento que necesitaba tan desesperadamente. Al regresar a la mansión, María encontró la atmósfera más tensa que nunca. La señora Rosales, con sus ojeras y manos temblorosas, exudaba una palpable sensación de derrota. El aire estaba denso con una desesperación casi tangible. Lucía, que había regresado de una breve ausencia, ya no podía ignorar la atmósfera inquietante que se había instalado en la casa. Al enfrentarse a sus padres, su voz estaba teñida de una mezcla de ira y preocupación. ¿Qué le han hecho a María?, preguntó, con la voz quebrada por el peso de sus emociones. Ella no es una ladrona, debe haber algo más en esta historia y yo merezco saber la verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de culpa y angustia no expresadas. La señora Rosales, con su habitual compostura destrozada, se dejó caer en un sillón. Tenía el rostro enterrado entre las manos y sollozaba sin control. La fachada de control y superioridad que había mantenido estaba ahora hecha trizas. El señor Rosales, visiblemente derrotado y agotado de su anterior bravuconería, empezó a desentrañar la cruda realidad que se escondía tras sus problemas financieros. Sus palabras, tensas y tristes, revelaron una letanía de inversiones fallidas, deudas de juego insalvables y la desesperación que los había llevado a depositar sus últimas esperanzas en el billete de lotería. Mientras Lucía escuchaba cada vez más horrorizada, la fachada cuidadosamente construida de su vida próspera y exitosa se desintegró ante sus ojos, dejando solo la cruda y perturbadora verdad a su paso. Mientras María y el investigador se dirigían a la oficina de lotería, su corazón latía con fuerza contra su caja torácica a cada paso. La tensión era casi insoportable y cada latido parecía reflejar su creciente ansiedad. La oficina de lotería se alzaba ante ella, su exterior austero y clínico contrastaba fríamente con el tumulto de emociones que se arremolinaban en su interior. El amigo del investigador, un hombre nervioso con una sonrisa tensa e inquieta, los recibió en la puerta. «Tenemos que actuar rápido», susurró, mirando a su alrededor como si esperara problemas en cualquier momento. «Han comenzado a hacer preguntas sobre este boleto».
Mientras avanzaban por la oficina, María no podía quitarse de encima la inquietante sensación de que algo no iba bien. El comportamiento peculiar del amigo, mirada desviada y manejo torpe del boleto, le enviaba gélidas punzadas de miedo por la espalda. ¿Podría ser que estuviera al borde de otra traición? La perspectiva de que sus sueños se desmoronaran aún más carcomía su determinación. De repente, las puertas de la oficina se abrieron de golpe con un estruendo ensordecedor. La señora Rosales irrumpió en la oficina, con los ojos encendidos por una furia maníaca que parecía casi desquiciada. Estaba rodeada de agentes de policía, cuyas expresiones severas eran un contrapunto sombrío a su furia frenética. «Ahí está», gritó la señora Rosales, con su voz perforando el aire. «Me robó el boleto». Su acusación fue un golpe discordante y el caos estalló en la oficina normalmente mundana. María, presa del terror absoluto, sintió que sus sueños de libertad se disolvían ante sus ojos. La escena se convirtió en una vorágine de gritos y confusión, y su corazón se hundió al darse cuenta de que su escape se estaba desvaneciendo. En medio del pandemonio, la fachada del investigador se resquebrajó. Intentó hacer una salida discreta, deslizándose hacia la confusión mientras se revelaba su verdadera naturaleza. El aliado que alguna vez fue confiable ahora parecía tan hipócrita como el resto. A medida que la conmoción se calmaba gradualmente, la mirada de María se fijó en la de la señora Rosales. En ese fugaz momento, en medio del caos y la ira, María vislumbró algo crudo y vulnerable en los ojos de la señora Rosales: desesperación, miedo y una profunda sensación de estar atrapada por sus propias decisiones desastrosas. La comprensión golpeó a María con una claridad aleccionadora: todos estaban atrapados en la red que ellos mismos habían creado, cada uno llevado al borde del abismo por la desesperación y las malas decisiones. La frenética actividad en la oficina de lotería pronto dio paso a una realidad sombría. Todos, María, el investigador y la familia Rosales, fueron llevados a la estación de policía local para ser interrogados. La atmósfera en la sala de espera estaba cargada de un malestar palpable. María, con las manos esposadas y el espíritu destrozado, se sentó sola, viendo cómo sus esperanzas de una nueva vida se desmoronaban bajo la dura luz fluorescente de la estación de policía. El futuro que había imaginado, lleno de promesas y liberación, parecía disolverse en la cruda e implacable realidad de su situación actual. El señor Rosales, visiblemente agotado por la presión incesante, estaba sentado encorvado con la cabeza enterrada entre las manos. La figura que antes era imponente ahora parecía pequeña y derrotada, su anterior bravuconería se había evaporado bajo el peso de sus problemas. A su lado, la señora Rosales era una sombra de lo que había sido, su habitual aplomo y arrogancia habían desaparecido, dejando tras sí una figura de desesperación y vulnerabilidad. Lucía, atrapada entre la fachada desmoronada de sus padres y sus propias emociones turbulentas, estaba sentada con el rostro surcado por las lágrimas, luchando con la desgarradora verdad que se había desplegado ante ella. El ambiente en la comisaría estaba cargado de tensión cuando llegó un agente con una noticia sorprendente. Se había confirmado que el billete que acusaban a María de haber robado era auténtico y que había ganado un premio enorme. El anuncio del agente atravesó el silencio opresivo como una cuchilla y la señora Rosales, cuya desesperación dio paso a una resolución feroz, casi frenética, se puso de pie de un salto. «Esto es mío», exigió, con un eco en su voz que resonaba con un feroz derecho. «¿Tengo derecho a este premio?» María reunió todo el coraje que le quedaba y se puso de pie, con la voz temblorosa pero llena de una determinación renovada. «Encontré el billete», dijo, con las palabras temblando al salir de sus labios. Estaba en el estudio, olvidado entre una pila de papeles. El peso de su confesión pesaba en la habitación, un momento de dolorosa claridad en medio del caos. El agente, manteniendo un profesionalismo estoico, informó a todos que la resolución del asunto se determinaría en el tribunal. La noticia del valor de la multa desencadenó un torbellino de atención mediática. Los periodistas, atraídos por el escándalo y el dramático giro de los acontecimientos, invadieron la comisaría como una horda voraz, con sus cámaras disparando sin cesar los flashes mientras se abalanzaban sobre ellos para echar un vistazo al drama que se estaba desarrollando. Liberada bajo fianza, un inesperado gesto de apoyo de Lucía, María se vio empujada al duro resplandor de los focos de los medios.
Las preguntas le llegaban desde todas las direcciones, cada una de ellas una indagación intrusiva en su agitación privada. Abrumada y desorientada por el aluvión de preguntas, María solo pudo pronunciar unas pocas palabras inconexas, su voz apenas se elevaba por encima de un susurro. «Solo quería una vida mejor para mi hermano y para mí», dijo, con el corazón dolorido por el peso de sus sacrificios y el futuro incierto que le aguardaba. A medida que María se distanciaba del frenesí de los periodistas y los flashes de las cámaras, se vio envuelta por una quietud inquietante. El billete, que en otro tiempo había sido una promesa de liberación, ahora parecía una pesada e inquebrantable cadena que la ataba a un futuro lleno de ansiedad e imprevisibilidad. La sensación de libertad que había imaginado ahora se veía ensombrecida por la inminente incertidumbre de su batalla legal y las relaciones fracturadas que había dejado atrás. De vuelta en la mansión Rosales, el ambiente era una mezcla caótica de alivio y aprensión. La señora Rosales, aunque todavía visiblemente conmocionada por los acontecimientos, estaba decidida a perseguir el premio. Su determinación de reclamar lo que consideraba legítimamente suyo era inquebrantable, a pesar del costo emocional que había tenido. El señor Rosales, ahora una sombra de lo que era, brindó apoyo silencioso a su esposa. Sus perspectivas estaban nubladas por la duda, su actitud confiada de antaño fue reemplazada por un profundo cansancio. Lucía, atrapada en el fuego cruzado de la lealtad familiar y la nueva empatía por María, tuvo que lidiar con los escombros emocionales de sus acciones y decisiones. La sala del tribunal, escenario del drama que se estaba desarrollando, estaba llena de tensión y escrutinio. Los procedimientos legales eran un campo de batalla de palabras y argumentos. El equipo de defensa de María presentó un caso en el que el billete se había encontrado en circunstancias legítimas, argumentando que la secuencia de eventos que condujeron a su reclamación fue el resultado de acciones desesperadas impulsadas por un complejo conjunto de motivaciones y malentendidos. Pintaron una imagen de María como una mujer llevada al extremo por su terrible situación, que buscaba una pizca de esperanza en medio del caos de su vida. En contraste, el equipo legal de la señora Rosales sostuvo que el billete, al ser comprado a su nombre, era inequívocamente de su propiedad. Argumentaron que a pesar de las complicadas circunstancias, la propiedad legal del billete era indiscutible, arraigada en la transacción que originalmente lo había puesto en posesión de la señora Rosales. Sus argumentos estaban alimentados por una férrea determinación de reclamar el premio y restaurar su estatus dañado. El drama judicial se desarrolló con gran intensidad, cada parte presentó su caso con fervor y convicción. Había mucho en juego, y el resultado determinaría no solo el destino de la multa, sino también el futuro de todos los implicados. María, con el corazón apesadumbrado por el peso de sus decisiones, esperaba el veredicto con gran expectación, con sus sueños y esperanzas en juego. El juez, sentado con aire solemne, escrutaba con gran atención el drama que se desarrollaba. La atmósfera de la sala del tribunal crepitaba de tensión, ya que cada palabra, cada gesto, tenía un peso inmenso. María, con una expresión que reflejaba inquietud, estaba sentada a la mesa de la defensa, con las manos apretadas sobre el regazo. Su ansiedad era palpable, un marcado contraste con la señora Rosales, que exudaba un aire de desdeñosa presunción de derecho, y su comportamiento era una mezcla de frustración vengativa y profundo cansancio. El investigador, ahora relegado a un rincón oscuro de la sala, observaba con una compleja mezcla de arrepentimiento y resignación, su participación anterior era un eco inquietante del conflicto actual. A medida que se desarrollaba el caso, la sala se convirtió en un escenario de revelaciones. Se convocó a testigos, y sus testimonios tejieron un tapiz de la desesperación financiera de la familia Rosales. Su fachada, que alguna vez fue imponente, se desmoronó bajo el escrutinio, exponiendo la cruda realidad de su situación. La narración pintó un retrato vívido de una familia atrapada por sus elevadas ambiciones y sus desastrosos errores financieros. El alcance de su desesperación, sus intentos de salir del borde de la ruina a través del boleto de lotería, se convirtieron en un punto focal del juicio. El turno de María en el estrado fue un momento de profundo significado. Su voz temblaba, cada palabra cargada de emoción mientras relataba su tumultuosa travesía. La sala del tribunal escuchó atentamente mientras María hablaba de la frágil salud de su hermano, sus temores y el rayo de esperanza al que se había aferrado.
Su testimonio fue una descripción cruda y honesta de las luchas que enfrentó, ofreciendo una ventana a su alma. Su vulnerabilidad y sinceridad tocaron la fibra sensible de algunos de los presentes, pero la batalla legal estaba lejos de resolverse. Los procedimientos continuaron con un intenso escrutinio. Se presentaron argumentos y las apuestas aumentaron con cada momento que pasaba. La honestidad de María fue recibida con empatía por algunos, pero las complejidades del caso y las reclamaciones en pugna hicieron que el resultado fuera incierto. A medida que el drama judicial llegaba a su clímax, el futuro del billete de lotería, y con él, las vidas de todos los involucrados, pendían de un hilo, al borde del precipicio de un veredicto inminente que alteraría el curso de sus vidas para siempre. Fuera de la sala del tribunal, el frenesí mediático continuaba, con periodistas y cámaras capturando cada matiz del caso. Los titulares de los periódicos y los sitios de noticias retrataron la historia de María como una dramática intersección de desesperación humana, conflictos éticos y la incesante búsqueda de justicia. La fascinación del público con el caso era palpable, transformándolo en un espectáculo que eclipsó los riesgos personales para los directamente involucrados. Mientras se presentaban los argumentos finales, la sala del tribunal era un hervidero de anticipación y tensión. Cada parte presentó su caso con fervor, y el peso de la decisión se cernía sobre ella. El juez, una figura de autoridad e imparcialidad, se retiró a deliberar. La atmósfera de la sala estaba cargada de inquietud, a medida que las horas transcurrían lentamente, y cada minuto alargaba la incertidumbre del resultado. María, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, salió de la sala del tribunal. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones conflictivas. La multa que alguna vez había sido un faro de esperanza ahora encarnaba la incertidumbre de su futuro. Ella luchó con las implicaciones del veredicto inminente, sabiendo que éste allanaría el camino para una oportunidad de redención o la enredaría aún más en una red de consecuencias. Al salir del juzgado, María se encontró con una multitud de periodistas ansiosos por hacer declaraciones. Ella se negó a hacer comentarios y se refugió en la soledad de sus pensamientos. El destino de la multa ahora estaba entrelazado con el futuro de todos los involucrados, y mientras María reflexionaba sobre sus próximos pasos, comprendió que la decisión del tribunal marcaría el rumbo de un nuevo capítulo en su vida. Los días siguientes estuvieron llenos de ansiosa anticipación. La vida de María estaba en suspenso mientras esperaba el fallo del tribunal. Sus interacciones con Lucía, que seguía luchando con sus sentimientos conflictivos, se convirtieron en momentos de apoyo y comprensión compartidos. A pesar del escrutinio implacable de los medios, la presencia de Lucía ofreció un rayo de esperanza y humanidad en medio del caos. La decisión final se anunció con la gravedad de un evento trascendental. El veredicto del juez no solo determinaría al legítimo propietario del premio, sino que también sentaría las bases para la siguiente fase de la vida de María. Quedaba por ver si sería un camino hacia la redención o un enredo más profundo en la red de consecuencias. La resolución del caso no fue solo un resultado legal, sino un punto de inflexión fundamental que daría forma a las vidas de todos los involucrados, dejando atrás un complejo tapiz de emociones humanas y dilemas morales. La batalla por la justicia estaba lejos de terminar. La fascinación del público con el caso se intensificó, manteniendo a María bajo un foco incesante. Cada día traía nuevas maniobras legales y escrutinio de los medios, pero María se mantuvo firme en su búsqueda de la verdad y la justicia. La cobertura de los medios se convirtió en un recordatorio constante de lo que estaba en juego, y María tuvo que navegar a través de una tormenta de opinión pública y desafíos legales. En medio de la agitación legal, estalló un escándalo cuando se reveló que la señora Rosales había estado obstruyendo activamente el tratamiento médico del hermano de María. Esta exposición empañó aún más la reputación de la familia Rosales y alimentó la indignación pública. La revelación fue un arma de doble filo, si bien puso de relieve las fallas morales de la familia Rosales, también intensificó el escrutinio sobre María. No obstante, la determinación de María se endureció. Su compromiso de asegurar un futuro mejor para su hermano y para ella misma se convirtió en su fuerza motriz. Lucía surgió como una aliada crucial en este periodo turbulento. Con una determinación impulsada por la empatía y un sentido de justicia, trabajó incansablemente entre bastidores.
Los esfuerzos de Lucía incluyeron reunir evidencia crucial, reunir apoyo y asegurarse de que María tuviera los recursos necesarios para contraatacar. Su asociación, nacida de la adversidad compartida y un deseo mutuo de justicia, se convirtió en un símbolo de esperanza en medio del caos. En la sala del tribunal, la marea comenzó a cambiar. El equipo legal de María reveló un tesoro de evidencia condenatoria contra la familia Rosales. Registros financieros, transacciones fraudulentas y testimonios de ex empleados pintaron un panorama crudo de corrupción y explotación. Las pruebas no solo reforzaron la reclamación de María por el premio de la lotería, sino que también expusieron los abusos sistemáticos que habían plagado la casa de los Rosales. La sala del tribunal zumbó con las revelaciones, y la otrora poderosa familia Rosales se encontró a la defensiva. A pesar de la creciente evidencia y el desmoronamiento de su fachada, la señora Rosales siguió siendo ferozmente combativa. Su orgullo y sentido de derecho la llevaron a luchar con vehemencia, aferrándose a los restos de su antiguo poder e influencia. Su feroz resistencia fue alimentada por la desesperación, ya que se negó a ceder incluso cuando los muros se cerraron a su alrededor. El señor Rosales, ahora una sombra de lo que era, se mantuvo en gran parte en silencio. Su presencia, una vez formidable, se vio disminuida por el peso de sus fallas y la gravedad del caso. Consumido por la culpa y la derrota, se retiró de la vista del público, dejando a la señora Rosales con el peso de su imperio en ruinas. A medida que el caso se acercaba a su clímax, el drama judicial alcanzó su punto álgido. La perseverancia de María y la creciente evidencia contra la familia Rosales crearon un punto de inflexión. Se acercaba el veredicto final, que prometía determinar no solo al legítimo propietario del premio de lotería, sino también las implicaciones más amplias para la justicia y la rendición de cuentas. El viaje de María desde una empleada oprimida hasta un faro de esperanza en una batalla legal de alto riesgo fue un testimonio de su resistencia y determinación. El resultado del caso no solo daría forma a su futuro, sino que también sería un poderoso recordatorio de las complejidades de la justicia, la moralidad y el espíritu humano. El juicio llegó a su dramática conclusión cuando el juez dictó el veredicto. María recibió el premio de lotería y las conclusiones del tribunal expusieron al público las actividades ilegales de la familia Rosales. La sentencia no solo confirmó la demanda de María, sino que también sacó a la luz la profundidad de la corrupción de la familia Rosales. Este fue un poderoso testimonio de las consecuencias de la ambición y el engaño desenfrenados, y marcó una victoria significativa para la justicia. Después de lo ocurrido, María comenzó el difícil pero esperanzador proceso de reconstruir su vida. El dinero del premio, que ahora le pertenecía por derecho propio, se utilizó para asegurar un futuro más brillante para su hermano y para ella misma. El viaje había estado plagado de dificultades, pero marcó el comienzo de un nuevo capítulo para María. Sus experiencias la habían transformado de ser una víctima de las circunstancias en un modelo de resiliencia y justicia. Lucía, después de haber navegado por las traicioneras aguas de la lealtad familiar y el deber moral, encontró un nuevo rumbo para su vida. La reconciliación con sus valores y el compromiso de generar un cambio positivo se convirtieron en su foco. Las cicatrices del pasado persistían, pero Lucía estaba decidida a utilizar su nueva visión y posición para abogar por la justicia y garantizar que abusos similares no quedaran sin control en el futuro. En cuanto a la familia Rosales, su imperio, antaño un símbolo de opulencia y poder, fue desmantelado. Su legado se vio empañado por el escándalo y la desgracia, lo que sirvió como un doloroso recordatorio de las repercusiones de sus acciones. La mansión, que en su día fue un símbolo de su grandeza, se erigió como un sombrío monumento a su caída. Los restos de su vida anterior contrastaban marcadamente con el nuevo y vibrante comienzo que María y su hermano estaban forjando. Al final, la historia de María, la familia Rosales y Lucía se convierte en una poderosa narrativa de redención, justicia y el espíritu humano inquebrantable. Las lecciones aprendidas en este tumultuoso viaje resonaron mucho más allá de la sala del tribunal, ofreciendo una profunda reflexión sobre las complejidades de la integridad, la ambición y la búsqueda de una vida justa. La historia de María, aunque marcada por la lucha y la traición, finalmente iluminó el profundo poder del coraje y la integridad frente a la adversidad. Se convirtió en un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la búsqueda de la justicia contra adversidades abrumadoras. En el apartamento con poca luz,
las palabras del hermano de María resonaron en su mente, dejándola profundamente perturbada. La habitación, abarrotada de pilas de documentos y los restos caóticos de su tumultuoso viaje, parecía reflejar la agitación interna que sentía. El peso de sus decisiones y la ambigüedad moral de sus acciones la presionaban con fuerza, haciéndola cuestionar la persona que alguna vez aspiró a ser. La presión de todos los lados era inmensa. Lucía, firme en su compromiso con la justicia, trabajó en estrecha colaboración con María para examinar las pruebas y contrarrestar los intentos de chantaje del investigador. Juntas, navegaron por un paisaje traicionero de corrupción y engaño. Cada decisión estaba plagada de dilemas éticos y costos personales, lo que complicaba aún más el ya tenso sentido de lo correcto y lo incorrecto de María. María, lidiando con la decepción de su hermano y sus conflictos internos, comenzó a cuestionar el camino que había elegido. La búsqueda de la justicia se había convertido en un viaje complejo y moralmente ambiguo. Ya no solo luchaba por sus derechos, sino que se vio enredada en una lucha más grande que ponía a prueba sus valores y su determinación. Los desafíos que enfrentaba iban más allá de las batallas legales, sondearon la esencia misma de su carácter y la integridad de sus decisiones. A medida que María profundizaba en el caso, se encontró confrontando las líneas borrosas entre el bien y el mal. El marco moral, que alguna vez fue claro, en el que confiaba se había vuelto turbio, a medida que la búsqueda de justicia revelaba verdades incómodas sobre ella misma y quienes la rodeaban. Los dilemas éticos que enfrentaba ya no eran conceptos abstractos, sino experiencias vividas que la ponían a prueba en todo momento. A pesar del caos y las crecientes dudas, la determinación de María de hacer las cosas bien se mantuvo inquebrantable. Sacó fuerza del apoyo inquebrantable de su hermano y de la determinación compartida con Lucía. El viaje, aunque plagado de desafíos morales y sacrificios personales, se convirtió en un crisol en el que se forjó el verdadero carácter de María. En última instancia, la historia de María no se trataba solo de la batalla por un premio de lotería, sino de la búsqueda constante de la integridad personal y la justicia. Fue un recordatorio de que incluso frente a la adversidad abrumadora y la ambigüedad ética, la capacidad del espíritu humano para el coraje y la rectitud podía prevalecer. Lucía, reconociendo la lucha interna de María, se acercó a ella con un sentido de urgencia y claridad. «Tenemos que centrarnos en lo que es realmente importante», dijo. «Esta batalla no se trata solo de derrotar a la familia Rosales o ganar el dinero. Se trata de restaurar tu dignidad y asegurar un futuro que refleje tu verdadero yo». Con el apoyo de Lucía, María afrontó la necesidad de enfrentar sus acciones y motivaciones. Comprendió que la búsqueda de justicia la había llevado a zonas grises morales y que necesitaba recuperar su integridad. Juntas, tomaron la valiente decisión de exponer el intento de chantaje y negarse a participar en más actividades dudosas. La decisión de María de denunciar públicamente el intento de chantaje del investigador se convirtió en un momento crucial. Su valentía al elegir la transparencia en lugar del engaño obtuvo un importante apoyo público. Los medios de comunicación, que anteriormente habían sensacionalizado su historia, comenzaron a centrar su atención en su valentía y compromiso con la justicia, destacando su determinación de defender sus principios a pesar de los riesgos personales. A medida que los procedimientos legales se acercaban a su fin, María y Lucía presentaron su caso con renovado vigor y claridad. Las pruebas que aportaron, incluidos los documentos que revelaban la participación del señor Rosales en el blanqueo de dinero, desempeñaron un papel crucial en el desmantelamiento de la influencia restante de la familia Rosales. El fallo del tribunal fue un golpe decisivo para su imperio, pero también marcó el comienzo de un nuevo capítulo para María. Con la decisión del tribunal a sus espaldas, María se enfrentó a la tarea de reconstruir su vida. El premio de lotería, ahora legítimamente suyo, proporcionó una base para un nuevo comienzo. María y su hermano siguieron adelante, sus vidas alteradas para siempre por las pruebas que habían soportado. El dinero del premio se utilizó sabiamente, asegurando un futuro estable para ambos y permitiendo a María perseguir sus sueños con un renovado sentido de propósito. Lucía, después de haber sorteado las complejidades de la caída de su familia, encontró un camino para generar un impacto positivo. Utilizó su posición y sus recursos para defender prácticas éticas y apoyar a los afectados por situaciones similares. Las cicatrices del pasado permanecieron,
pero los esfuerzos de Lucía marcaron un compromiso de garantizar que tales abusos no quedaran sin respuesta en el futuro. El legado de la familia Rosales quedó empañado para siempre, y su mansión se convirtió en un símbolo de su caída y de las consecuencias de sus acciones. La otrora grandiosa casa ahora se erguía como un doloroso recordatorio del costo de la ambición desenfrenada y el engaño. El camino de María, marcado por la lucha y la introspección moral, en última instancia puso de relieve el poder del coraje y la integridad. Su historia se convirtió en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la búsqueda de la justicia frente a desafíos abrumadores. Con el apoyo inquebrantable de Lucía y las lecciones aprendidas en su arduo camino, María emergió no solo como una vencedora en una batalla legal, sino como un símbolo de redención personal y determinación inquebrantable. Después del juicio, María se enfrentó a una nueva realidad. El premio de lotería, finalmente otorgado, le otorgó seguridad financiera, pero no pudo borrar las cicatrices emocionales y psicológicas dejadas por los meses tumultuosos. A pesar de la resolución de la batalla legal, María continuó lidiando con el peso de sus decisiones pasadas y su impacto en su sentido de sí misma. Lucía, siempre la aliada firme, apoyó a María durante este periodo desafiante. Juntas, canalizaron sus experiencias en acciones significativas, abogando por los derechos de los trabajadores y la responsabilidad corporativa. Sus esfuerzos se convirtieron en una poderosa fuerza de cambio positivo, reflejando su compromiso con la justicia y las prácticas éticas. La historia de María, una vez marcada por la opresión y la lucha, evolucionó hacia una narrativa de resiliencia y redención. Su viaje iluminó las complejidades de la búsqueda de justicia y subrayó la importancia de mantenerse fiel a los principios de uno en medio de la adversidad. Finalmente, María descubrió que la verdadera victoria no radicaba en la ganancia financiera o el triunfo legal, sino en la capacidad de enfrentar y reconciliar sus valores, emergiendo con un renovado sentido de propósito e integridad. Sus experiencias le enseñaron que la verdadera fortaleza surge al enfrentar los propios dilemas morales y salir fortalecido de ellos. La historia de María se convirtió en un testimonio del poder perdurable del coraje, el crecimiento personal y la búsqueda de una vida con sentido. La decisión de María de ayudar a la señora Rosales bajo condiciones estrictas reflejó un profundo sentido de integridad y pensamiento estratégico. Al negociar términos que garantizaran justicia y transparencia, equilibró su empatía con su compromiso con la causa más amplia. En la reunión con el señor Rosales, María expuso sus condiciones. Exigió un reconocimiento público de las malas acciones de la familia y una importante donación caritativa para abordar la explotación causada por sus acciones. La propuesta de María tenía como objetivo responsabilizar a la familia Rosales y al mismo tiempo garantizar que la señora Rosales recibiera la atención médica que necesitaba. El señor Rosales, visiblemente afectado por las condiciones de María, se mostró inicialmente resistente. Sin embargo, se dio cuenta de que el peso del escrutinio público y la presión legal lo dejaban con pocas opciones. Después de una tensa negociación, aceptó las condiciones. La familia Rosales se disculparía formalmente y contribuiría a la organización benéfica, y María facilitaría el tratamiento de la señora Rosales, brindándole el apoyo necesario para ayudarla a recuperarse. La reacción del público fue mixta, pero en gran medida apoyó la decisión de María. La cobertura de los medios pasó del sensacionalismo a centrarse en las complejidades morales de la elección de María. Sus acciones fueron vistas como un intento valiente de reconciliar la justicia con la compasión, y su compromiso de utilizar su victoria para el bien común resonó en muchos. María continuó trabajando junto a Lucía en sus proyectos de defensa, utilizando su plataforma para abordar cuestiones sistémicas y promover prácticas éticas. Sus esfuerzos ayudaron a generar cambios positivos y crearon conciencia sobre la importancia de la responsabilidad y la equidad tanto en las esferas personal como profesional. Mientras María atravesaba este nuevo capítulo, encontró consuelo al saber que se había mantenido fiel a sus valores. Su viaje había estado plagado de desafíos, pero finalmente la llevó a un lugar donde podía reconciliar sus luchas con una misión más amplia de justicia y empatía. La experiencia la convirtió en un símbolo de resiliencia y fortaleza moral, inspirando a otros a enfrentar sus dilemas con coraje e integridad. A medida que se revelaba la verdad sobre la corrupción de la familia Rosales, Lucía se enfrentó a un ajuste de cuentas emocional y moral.
La magnitud del engaño, malversación de fondos de caridad, esquemas fraudulentos y el impacto en innumerables vidas, la dejó lidiando con un profundo sentido de traición y responsabilidad. Las revelaciones destrozaron su percepción de su familia y la obligaron a enfrentar la realidad de sus acciones. Lucía canalizó su conmoción y desilusión en un nuevo sentido de propósito. Decidida a enmendar el daño y contribuir positivamente, trabajó incansablemente para apoyar los esfuerzos que María había iniciado. Lucía se dedicó a garantizar que los fondos de la disculpa pública de la familia Rosales se asignaran correctamente, ayudando a las víctimas y apoyando causas alineadas con la equidad y la justicia. El intenso escrutinio de los medios de comunicación sobre el escándalo de Rosales tuvo consecuencias de largo alcance. Desencadenó un discurso público generalizado sobre la ética corporativa, la responsabilidad personal y la necesidad de reformas sistémicas. Los esfuerzos de María y Lucía se convirtieron en un punto focal para las discusiones sobre la intersección de la moralidad y la justicia, inspirando a otros a considerar las implicaciones más amplias de sus acciones. La constante defensa de María, junto con el compromiso de Lucía de abordar las consecuencias de las acciones de su familia, demostraron un poderoso ejemplo de resiliencia y liderazgo ético. El público y los medios de comunicación gradualmente cambiaron su enfoque del escándalo a los cambios positivos que estaban impulsando María y Lucía. En sus vidas personales, María y Lucía encontraron un sentido de sanación y propósito. María, ahora una destacada defensora de la justicia y la integridad, utilizó sus experiencias para educar e inspirar a otros. Su viaje, marcado por la lucha y la redención, sirvió como un faro de esperanza para quienes enfrentaban sus dilemas morales. Lucía, aunque marcada por la traición, emergió como una decidida defensora de la transparencia y la rendición de cuentas. Su papel en el desenmarañamiento de la corrupción de la familia Rosales le permitió reconstruir su sentido de identidad y contribuir a un cambio significativo. Juntas, María y Lucía forjaron un camino hacia adelante, unidas por su compromiso con la justicia y sus experiencias compartidas de enfrentar complejidades morales. Su historia se convirtió en un poderoso testimonio de la posibilidad de transformación y redención, incluso frente a desafíos profundos. El camino de María, marcado por pruebas implacables y desafíos morales, condujo a una profunda transformación. Las revelaciones sobre la corrupción de la familia Rosales, combinadas con sus actos de compasión, crearon un efecto dominó que se extendió mucho más allá de sus circunstancias inmediatas. En el hospital, la atmósfera pasó de una tensión terrible a un optimismo cauteloso. La recuperación del hermano de María proporcionó un pequeño, pero significativo faro de esperanza en medio de la lucha en curso. El dinero del premio, ahora utilizado para atención médica y contribuciones caritativas, simbolizó una victoria no solo para María sino para la causa más amplia de la justicia y la responsabilidad ética. Lucía, profundamente afectada por las acciones de su familia y la inesperada empatía de María, encontró consuelo en la evolución de su relación. Su vínculo, nacido del conflicto y forjado en la adversidad, se fortaleció a medida que trabajaban juntas para abordar las consecuencias y promover un cambio positivo. El compromiso de Lucía con la transparencia y la rendición de cuentas, inspirado por el ejemplo de María, se convirtió en una fuerza impulsora en su propia vida. Al reflexionar María sobre el tumultuoso viaje, reconoció la naturaleza agridulce de sus victorias. Los juicios habían puesto a prueba sus valores y su determinación, pero también habían llevado a reformas significativas y a un renovado sentido de propósito. Su historia se convirtió en un poderoso testimonio de la interacción entre la compasión, la justicia y el crecimiento personal. El panorama legal y mediático siguió cambiando a raíz de las admisiones de la familia Rosales. Se implementaron reformas, se examinaron las prácticas corporativas y las experiencias de María contribuyeron a un diálogo más amplio sobre la ética y la rendición de cuentas. Sus acciones habían sentado un precedente, influyendo en cómo se abordarían casos de este tipo en el futuro. La recuperación emocional y mental de María fue gradual pero significativa. Comenzó a recuperar su sentido de identidad, encontrando fuerza en sus experiencias y en el nuevo camino que había trazado para sí misma. Su relación con Lucía se convirtió en un símbolo de cómo la adversidad compartida podía conducir a conexiones significativas y al crecimiento mutuo. Juntas, María y Lucía asumieron sus roles como defensoras de la justicia y la reforma ética. Su historia,
si bien nació de pruebas personales, se convirtió en un faro de esperanza y resiliencia, que ilustra el poder perdurable de la compasión y la posibilidad de redención incluso frente a desafíos profundos. La decisión de María de utilizar el dinero del premio para el bien común, a pesar de sus orígenes manchados, se convirtió en un momento decisivo en su trayectoria. Al elegir asignar los fondos de manera transparente y con supervisión, demostró un profundo compromiso con los principios éticos y la responsabilidad social. Su plan apuntaba a garantizar que el dinero beneficiara a quienes habían sido perjudicados y no se utilizara indebidamente para una mayor corrupción o explotación. El proceso de establecer un sistema transparente de distribución de fondos fue complejo pero esencial. María y Lucía trabajaron diligentemente para establecer un marco que involucrara a auditores independientes y expertos legales. Esto aseguró que los fondos se destinarían a las organizaciones benéficas y beneficiarios afectados con la máxima integridad. Su colaboración con diversas partes interesadas, incluidas las partes afectadas y las organizaciones de vigilancia, agregó capas de responsabilidad y confianza al proceso. El impacto de la decisión de María resonó más allá del contexto inmediato del escándalo. La asignación transparente del dinero del premio destacó la importancia de la administración ética y reforzó los principios de justicia y empatía. Desencadenó una conversación más amplia sobre el papel de las personas y las instituciones en la lucha contra la corrupción y el apoyo a las comunidades vulnerables. A pesar de enfrentar críticas y sacrificios personales, la firmeza de María en sus valores se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Sus acciones no solo rectificaron algunos de los errores, sino que también inspiraron a otros a abogar por la rendición de cuentas y la transparencia. Su historia se convirtió en un símbolo de cómo la integridad y la compasión pueden conducir a un cambio significativo, incluso frente a desafíos abrumadores. A medida que María avanzaba, llevaba consigo las lecciones aprendidas de su terrible experiencia, que la justicia requiere tanto responsabilidad como empatía y que el crecimiento personal a menudo surge de los lugares más inesperados. Con cada paso, se mantuvo dedicada a su misión de fomentar el cambio y promover un mundo más justo. Su determinación de utilizar sus experiencias para el bien común solidificó su legado como defensora de los principios éticos y la justicia social. Al abrazar su futuro con resiliencia y esperanza, María continuó abogando por quienes habían sufrido, usando su voz para impulsar un cambio positivo y garantizar que su camino, marcado por la lucha y la redención, contribuyera a una sociedad más justa y compasiva. La resolución del escándalo marcó un punto de inflexión para todos los involucrados. El silencio de la sala, lleno de la gravedad del momento, subrayó el peso emocional de las revelaciones y el potencial de redención. La decisión de María de donar el dinero del premio y confrontar a la familia Rosales con la verdad había puesto en marcha un proceso de sanación y transformación. Las lágrimas de pesar de la señora Rosales y el visible remordimiento del señor Rosales fueron poderosos recordatorios de la capacidad humana para cambiar. Sus reacciones reflejaron un profundo reconocimiento de los errores cometidos y un sincero deseo de enmendarlos. Este momento de vulnerabilidad fue un marcado contraste con sus anteriores posiciones de poder y engaño, y puso de relieve el profundo impacto de las valientes acciones de María. María, tras haber sorteado la tormenta de emociones y dilemas éticos, encontró consuelo en los resultados positivos que surgieron de sus decisiones. La asistencia brindada a los beneficiarios del Fondo de Beneficencia, junto con las nuevas políticas y reformas puestas en marcha, subrayaron el impacto tangible de sus esfuerzos. Su trayectoria había estado plagada de desafíos personales y morales, pero en última instancia había conducido a un cambio social más amplio. El reconocimiento de varias organizaciones y grupos de defensa fue un testimonio de la valentía y la integridad de María. Reconoció no solo su papel en la resolución del escándalo, sino también su compromiso con la justicia y la compasión. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia y de la búsqueda constante de la justicia, demostrando que incluso en medio de una profunda adversidad, uno puede elegir actuar con integridad y marcar una diferencia significativa. Al reflexionar sobre sus experiencias, María llegó a comprender que la verdadera medida de sus acciones no radicaba en el premio financiero o las victorias inmediatas, sino en el impacto duradero que había tenido en las vidas de los demás. Su recorrido a través de luchas éticas y personales culminó en un legado de coraje y empatía. Con un renovado sentido de propósito, María continuó abogando por un cambio positivo, aprovechando las lecciones aprendidas en su recorrido.
Su compromiso con la justicia y su capacidad de compasión dieron forma a su camino a seguir, reforzando la idea de que incluso las circunstancias más difíciles pueden conducir a un profundo crecimiento personal y transformación social. Las secuelas del escándalo marcaron un nuevo capítulo para todos los involucrados. La familia Rosales, que ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones, se embarcó en un viaje de reflexión y cambio. La señora Rosales, a pesar de su amnesia, sintió un profundo sentido de responsabilidad de buscar el perdón y hacer reparaciones. Sus esfuerzos por enmendar los errores pasados y su remordimiento genuino se convirtieron en una parte conmovedora de la narrativa, simbolizando la posibilidad de redención. El señor Rosales, lidiando con la magnitud de sus fechorías, se comprometió a abordar las injusticias y la corrupción que había perpetuado durante mucho tiempo. Su camino hacia la reforma fue desafiante, marcado por un intenso escrutinio público y batallas legales, pero también ofreció una oportunidad para una expiación genuina y un cambio sistémico. Al salir del hospital, María y Lucía se encontraron con una compleja variedad de reacciones de los medios de comunicación y el público. Mientras que muchos celebraron a María como una heroína que se había elevado por encima del sufrimiento personal en pos del bien común, otros cuestionaron sus motivos y las complejidades de sus decisiones. A pesar de las respuestas mixtas, María se mantuvo firme en su compromiso con la justicia y la compasión. El conocimiento de que sus acciones habían provocado un cambio significativo le proporcionó una sensación de consuelo y propósito. En los días siguientes, la familia Rosales enfrentó desafíos legales y públicos, pero sus esfuerzos por enmendar el daño fueron un paso significativo hacia una transformación genuina. Para María, el camino de sanación y defensa continuó. Se dedicó a apoyar la recuperación de su hermano y a presenciar los cambios que se estaban produciendo dentro de la familia Rosales. Al reflexionar sobre sus experiencias, María reconoció las profundas lecciones aprendidas a lo largo de la terrible experiencia. El viaje había reconfigurado su comprensión de la justicia, el perdón y el poder de la compasión. Lo que comenzó como una narración de dolor y venganza se convirtió en una historia de redención y esperanza. La experiencia de María subrayó el potencial transformador de la empatía y la posibilidad de nuevos comienzos, incluso frente a una adversidad profundamente arraigada. A medida que avanzaba, María abrazó su nuevo sentido de propósito, utilizando su voz y experiencias para defender a los demás y fomentar un cambio positivo. Su historia se convirtió en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la búsqueda constante de la justicia, demostrando que incluso en medio de los mayores desafíos, uno puede encontrar esperanza y crear un impacto duradero a través de la compasión y la integridad. La conferencia de prensa fue un punto de inflexión, y la sala se llenó de una atmósfera de tensión palpable. Las palabras de Lucía, pronunciadas con una mezcla de solemnidad y convicción, resonaron profundamente en todos los presentes. María, de pie resueltamente junto a Lucía, sintió el peso del momento. La decisión de revelar toda la verdad, a pesar del costo personal y público, había sido desafiante pero necesaria. Cuando María subió al podio, habló con tranquila autoridad, enfatizando la importancia de la transparencia, el cambio sistémico y la urgente necesidad de rendición de cuentas. Inmediatamente después de la conferencia de prensa hubo un torbellino de actividad. La cobertura mediática se intensificó, diseccionando cada aspecto del escándalo, las admisiones de la familia Rosales y la valiente decisión de María de presentarse. La reacción pública estuvo dividida, algunos aclamaron a María como una heroína por su valentía al exponer la verdad y defender la justicia, mientras que otros criticaron las consecuencias de sus acciones, cuestionando si el daño causado superaba los beneficios. A medida que los días se convertían en semanas, las repercusiones legales y sociales para la familia Rosales se hicieron cada vez más evidentes. La red de corrupción que se había desenterrado se enfrentó al intenso escrutinio de los investigadores, los expertos legales y los medios de comunicación. Las organizaciones benéficas afectadas, una vez devastadas por la malversación, comenzaron a recibir ayuda, gracias a la decisión de María de asignar el dinero del premio de manera transparente y con supervisión. Esta iniciativa fue un testimonio de su compromiso de garantizar que los fondos se usaran de manera ética y eficaz. En la habitación del hospital, la señora Rosales se enfrentó a un profundo ajuste de cuentas personal. La combinación de su amnesia selectiva y las verdades recién reveladas la obligaron a enfrentar la gravedad de sus acciones.
Sus intentos de reconstruir su pasado y comprender el alcance total de su participación en la corrupción fueron dolorosos y necesarios. A pesar de sus problemas de memoria, el peso emocional de sus decisiones pasadas la oprimieron mucho. El señor Rosales, por otro lado, estaba impulsado por un profundo sentido de remordimiento y responsabilidad. La realidad del escrutinio público y legal lo llevó a enfrentar las consecuencias de sus acciones más abiertamente. Trabajó incansablemente para enmendar el daño, interactuando con organizaciones benéficas y explorando formas de contribuir positivamente a la comunidad. Sus esfuerzos fueron parte de un intento más amplio de redimirse y abordar los errores que había perpetrado. María, aunque central en la historia que se estaba desarrollando, decidió alejarse del foco de atención de los medios para centrarse en su viaje de curación y reconstrucción. La recuperación gradual de su hermano le proporcionó el apoyo emocional y el consuelo que tanto necesitaba. Su vínculo, forjado a través de pruebas y tribulaciones compartidas, se convirtió en una fuente de fortaleza y aliento para María. El camino de la familia Rosales hacia la redención no estuvo exento de dificultades. Enfrentaron batallas legales constantes y el escrutinio público, pero mantuvieron su compromiso de reformar sus costumbres. Su compromiso con organizaciones benéficas y sus esfuerzos por contribuir positivamente se consideraron pasos cruciales para abordar sus fechorías pasadas. Para María, la experiencia fue transformadora. Reafirmó su compromiso con la justicia, la transparencia y la compasión. El proceso de sortear el escándalo había estado plagado de dilemas éticos y sacrificios personales, pero también le había proporcionado una comprensión más clara de las complejidades de la justicia y el poder de la empatía. Al final, María, Lucía y la familia Rosales emergieron de la terrible experiencia con un renovado sentido de propósito y claridad. El viaje había estado marcado por intensos desafíos y decisiones morales, pero también había allanado el camino para un cambio significativo. Los escándalos no solo habían llevado a reformas sistémicas y un mayor escrutinio de las prácticas corporativas, sino que también habían fomentado una conversación más amplia sobre la rendición de cuentas y el papel de la empatía para abordar los errores. La historia de María, que en un principio se caracterizó por el dolor y la lucha, se había convertido en una narrativa de resiliencia y esperanza. Sus decisiones desencadenaron un movimiento hacia la transparencia y la justicia, creando un efecto dominó que se extendió más allá del contexto inmediato del escándalo. Encontró consuelo al saber que sus acciones habían llevado a resultados positivos tangibles y habían contribuido a un diálogo más amplio sobre la ética y la integridad. Al reflexionar sobre su trayectoria, María reconoció las profundas lecciones que había aprendido sobre la justicia, el perdón y la capacidad de cambio. Sus experiencias habían reconfigurado su comprensión de estos conceptos y abrazó el futuro con un renovado sentido de propósito y determinación. La historia de María se convirtió en un poderoso testimonio de la búsqueda constante de la justicia y el poder transformador de la empatía, ilustrando que incluso frente a una profunda adversidad, uno puede elegir actuar con integridad y compasión, forjando un camino hacia la redención y la renovación. A medida que se intensificaba la investigación sobre el escándalo de corrupción de Rosales, las consecuencias fueron dramáticas y de largo alcance. Las revelaciones hechas en la conferencia de prensa provocaron un frenesí mediático y los medios de comunicación de todo el mundo se apresuraron a cubrir el drama que se estaba desarrollando. María, Lucía y la familia Rosales se encontraron en el epicentro de una tormenta que parecía volverse más fuerte día a día. La mansión Rosales, otrora símbolo de opulencia y privilegio, se convirtió en el centro de una importante investigación criminal. Las autoridades llevaron a cabo redadas de alto perfil, confiscando documentos y pruebas que expusieron la extensa red de corrupción. La gran fachada de la mansión contrastaba ahora con la sórdida realidad que se revelaba dentro de sus paredes. A medida que avanzaba la investigación, el alcance de la red de corrupción se hizo cada vez más evidente. La familia Rosales, que antes se percibía como figuras influyentes intocables, ahora era vista como un actor clave en un sistema de amplio alcance de engaño y explotación. La exposición de sus actividades ilegales, en particular las relacionadas con la malversación de fondos de caridad, conmocionó al público y provocó un clamor por la justicia. María, que había salido valientemente a la luz pública, se encontró frente a desafíos imprevistos.
las amenazas contra ella y Lucía se volvieron más graves e intimidantes, a medida que los implicados en el escándalo buscaban protegerse de las consecuencias. A pesar de los crecientes riesgos, María se mantuvo firme en su resolución de que se hiciera justicia. Su compromiso de exponer la verdad y abogar por la rendición de cuentas se mantuvo inquebrantable, incluso cuando la presión y las amenazas se intensificaron. Lucía, profundamente afectada por el desenlace de los secretos de su familia, se mantuvo al lado de María con un apoyo inquebrantable. Su lucha contra la traición y la vergüenza de las acciones de su familia solo fortaleció su determinación de ayudar a María a lograr justicia. Juntos, enfrentaron los peligros cada vez mayores, confiando en su fuerza y resiliencia compartidas para sortear la tormenta. Las redadas policiales revelaron no solo el alcance de la corrupción dentro de la familia Rosales, sino que también descubrieron una red más amplia de actividades ilícitas relacionadas con los fondos de caridad. Esta red incluía figuras de alto perfil de varios sectores, lo que amplificó aún más el impacto del escándalo. El público se indignó por las revelaciones, lo que llevó a protestas generalizadas y demandas de reformas sistémicas. Las autoridades actuaron con decisión, implementando medidas para abordar los crímenes y hacer que los responsables rindan cuentas. Los procedimientos legales que siguieron fueron complejos y de alto riesgo, e involucraron numerosas acusaciones y juicios. La respuesta del sistema legal fue un testimonio de la seriedad con la que se estaba abordando la corrupción. En medio del caos, la vida personal de María y Lucía siguió viéndose afectada por el escándalo. El hermano de María, aunque en mejor estado de salud, todavía estaba lidiando con el costo emocional de la situación. Su recuperación se convirtió en una fuente de consuelo y motivación para María, recordándole la importancia de su misión. A medida que se desarrollaban las repercusiones del escándalo, las acciones de María comenzaron a resonar más allá del contexto inmediato del caso de corrupción. Su valentía y dedicación a la justicia se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la corrupción y del poder de la acción individual para lograr cambios. La historia de María apareció en varios medios de comunicación, inspirando debates sobre la ética, la rendición de cuentas y el papel del coraje para enfrentar problemas sistémicos. El camino de la familia Rosales hacia la redención estuvo plagado de dificultades. Sus intentos de enmendar los errores y contribuir positivamente a la comunidad se encontraron con una mezcla de escepticismo y optimismo cauteloso. Si bien sus esfuerzos fueron un paso hacia la solución de sus errores pasados, el camino hacia la reforma genuina y el perdón fue largo y desafiante. Al final, el camino de María, marcado por una intensa lucha y coraje moral, fue un poderoso recordatorio de las complejidades de la justicia y la búsqueda constante de la verdad. Sus decisiones desencadenaron un movimiento más amplio en pro de la rendición de cuentas y la reforma, demostrando que incluso frente a una profunda adversidad, las acciones de uno pueden conducir a un cambio significativo. Mientras María seguía atravesando las consecuencias del escándalo, se mantuvo centrada en su compromiso con la justicia y la compasión. Sus experiencias habían profundizado su comprensión de estos principios, y enfrentó el futuro con un renovado sentido de propósito y esperanza. Las lecciones aprendidas en su camino se convirtieron en una fuerza guía, que dio forma a sus esfuerzos constantes para defender a los necesitados y fomentar una sociedad más justa y equitativa. A lo largo de este periodo tumultuoso, María y Lucía surgieron como símbolos de valentía e integridad. Su valiente decisión de enfrentar la verdad, a pesar de los riesgos personales y los inmensos desafíos, cosechó una atención y admiración generalizadas. La cobertura mediática, alimentada por las dramáticas revelaciones y la naturaleza de alto riesgo del escándalo, se intensificó día a día. La investigación sobre el escándalo de corrupción de Rosales siguió desarrollándose, revelando capas de engaño y malversación que se extendieron mucho más allá de los descubrimientos iniciales. A medida que las fuerzas del orden investigaban más a fondo, la evidencia descubierta arrojó luz sobre una red de corrupción que anteriormente había estado oculta a la vista del público. María y Lucía desempeñaron papeles cruciales en el apoyo al proceso legal, proporcionando testimonio y documentación críticos que ayudaron a desentrañar la magnitud total de la irregularidad. Su compromiso inquebrantable de exponer la verdad, a pesar de enfrentar amenazas y un escrutinio intenso, se convirtió en un grito de guerra para quienes abogaban por una mayor transparencia y una conducta ética. La cobertura mediática de sus acciones destacó no solo las implicaciones de largo alcance del escándalo,
sino también los sacrificios personales hechos por María y Lucía. Su historia se convirtió en una poderosa narrativa de resistencia contra la corrupción y un testimonio de la fuerza de la convicción moral. La reacción del público al escándalo fue una compleja mezcla de apoyo y escepticismo. Muchos aclamaron a María y Lucía como heroínas que se habían enfrentado valientemente a un sistema poderoso y corrupto. Sus acciones fueron elogiadas por arrojar luz sobre los abusos que hasta entonces habían pasado desapercibidos y por catalizar un debate más amplio sobre la ética y la rendición de cuentas. Sin embargo, el escándalo también generó una cantidad significativa de controversia. Los críticos cuestionaron los motivos detrás de las revelaciones de María y Lucía y debatieron las posibles consecuencias de sus acciones. Algunos temían que la exposición de una corrupción de tan alto perfil pudiera tener efectos negativos no deseados en la confianza pública y la estabilidad institucional. La cobertura de los medios, si bien se centró en los aspectos dramáticos del escándalo, también reflejó estas preocupaciones y contribuyó al debate en curso. En medio del caos, María encontró consuelo al saber que sus acciones habían estado guiadas por un compromiso con sus principios. El dolor y la agitación del escándalo fueron innegablemente difíciles, pero también fueron parte de un proceso más amplio de búsqueda de justicia y rendición de cuentas. La firme dedicación de María a descubrir la verdad y hacer que los responsables rindan cuentas había tenido un impacto significativo. A medida que avanzaba la investigación, se hizo evidente que el camino por delante estaría plagado de desafíos. Las batallas legales fueron complejas y continuas, y se necesitaron numerosos juicios y audiencias para abordar la magnitud de la corrupción. La familia Rosales, mientras intentaba enmendar el daño y contribuir positivamente a la comunidad, enfrentó un largo y arduo camino hacia la redención. Para María y Lucía, el escándalo se había convertido en algo más que una batalla personal, fue un catalizador para un cambio más amplio. Su historia siguió inspirando debates sobre la importancia del comportamiento ético, la transparencia y el coraje necesario para enfrentar las malas acciones. Los principios que encarnaban resonaron en muchas personas y sirvieron como recordatorio del poder de la acción individual en la lucha contra la corrupción. Al recordar los acontecimientos que se habían desarrollado, María sintió una profunda sensación de logro. A pesar del costo personal y los desafíos en curso, se había mantenido fiel a sus valores y había desempeñado un papel crucial en la generación de un cambio significativo. La exposición de la corrupción y los esfuerzos posteriores para abordarla habían establecido un nuevo precedente para la rendición de cuentas y la reforma. Al final, la historia de María fue un testimonio del poder perdurable de la integridad y del impacto que las acciones de una persona pueden tener en el mundo. Su historia, marcada por el coraje y la resiliencia, siguió inspirando a otros y reforzó la importancia de defender la justicia, incluso frente a una adversidad abrumadora. Al final, la saga de María, Lucía y la familia Rosales fue un testimonio de las complejidades del comportamiento humano y la lucha constante por la justicia. Su historia mostró el poder de la verdad y las profundas consecuencias de enfrentarse a la corrupción y el engaño, independientemente del costo personal. En la sala de conferencias, la atmósfera estaba cargada de una mezcla de esperanza e incertidumbre. La propuesta de María provocó un debate crucial sobre cómo salir adelante tras el escándalo que había trastocado tantas vidas. A pesar del escepticismo inicial, los representantes de las víctimas comenzaron a ver el potencial de reparaciones y justicia genuinas en el plan de María. Su hermano, ahora completamente recuperado y beneficiándose de los esfuerzos de la fundación, compartió su perspectiva sobre el profundo impacto que la propuesta podría tener en las generaciones futuras. María observó las diversas reacciones en la sala y comprendió que su propuesta no se trataba simplemente de abordar los errores del pasado, sino de forjar un nuevo camino para todos los involucrados. La enormidad de los sacrificios y el potencial de un cambio transformador pesaron mucho sobre todos los participantes. Cuando el grupo se acercaba a un consenso, la puerta de la sala de conferencias se abrió y entró el fiscal general. Su imponente presencia inmediatamente llamó la atención. «He escuchado su propuesta, señorita María», dijo con gravedad. «Es admirable, pero la ley debe seguir su curso». La sala se tensó cuando las palabras del fiscal resonaron, agregando una nueva capa de complejidad a la discusión. María, sin embargo, mantuvo la calma. «Señor, comprendo la necesidad de procedimientos legales», respondió.
Pero la verdadera justicia implica más que el castigo. Se trata de reparar el daño y prevenir futuros delitos. Nuestra propuesta aborda ambos aspectos. El fiscal escuchó atentamente, con expresión pensativa. Después de un momento de reflexión, asintió lentamente. Continúe, dijo, señalando un renovado compromiso con la propuesta. El grupo trabajó hasta altas horas de la noche, afinando los detalles del plan de María. Cada participante estaba profundamente comprometido con asegurar que la propuesta lograra resultados significativos y equitativos. La señora Rosales fue la primera en firmar el acuerdo, comprometiéndose públicamente a su transformación y reconociendo la importancia de enmendar el daño. El señor Rosales hizo lo mismo, aceptando enfrentar cargos reducidos a cambio de su total cooperación y compromiso de ayudar con las investigaciones en curso. Lucía se comprometió a supervisar las operaciones de la Fundación, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas en sus esfuerzos. Los representantes de las víctimas, reconociendo la propuesta como un paso hacia la justicia y las reparaciones genuinas, firmaron con una perspectiva cautelosa pero esperanzada. El acuerdo marcó un punto de inflexión significativo. La propuesta, que inicialmente había parecido un paso radical, ahora estaba tomando forma como un plan estructurado con el potencial de generar un cambio duradero. Las implicaciones legales y sociales del acuerdo eran profundas, prometiendo un cambio en la forma en que se abordarían este tipo de escándalos en el futuro. Al amanecer, María, Lucía y la familia Rosales reflexionaron sobre el progreso que habían logrado. El camino que tenían por delante seguía siendo difícil, pero se habían sentado las bases para un nuevo comienzo. La saga que había comenzado con corrupción y engaños ahora estaba pasando a ser una historia de redención y reforma. María encontró consuelo al saber que sus esfuerzos habían desencadenado un movimiento hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. La experiencia había puesto a prueba su determinación, pero también había reforzado su creencia en el poder de la integridad y el potencial para un cambio positivo, incluso frente a una adversidad abrumadora. Mientras se preparaban para afrontar los siguientes pasos de su viaje, María, Lucía y la familia Rosales estaban unidas por un compromiso compartido con la justicia y una visión de un futuro más equitativo. Su historia, marcada por el coraje, el sacrificio y la búsqueda de la verdad, siguió inspirando y resonando en muchas personas, y sirvió como un poderoso recordatorio del impacto duradero de defender lo que es correcto. El hermano de María aceptó asumir el papel de rostro público de la Fundación, encarnando su misión y mostrando su impacto positivo en el mundo. Se firmó el documento final, lo que marcó la culminación de un proceso agotador lleno de sacrificio y determinación. Un sentimiento colectivo de logro y esperanza invadió la sala, a medida que el peso de su compromiso comenzaba a calar. María se dirigió al grupo en voz baja, con voz firme a pesar del desgaste emocional y físico de los días anteriores. Reconoció el largo y difícil camino que tenían por delante, y expresó su confianza en el compromiso compartido y en el potencial transformador de su plan. Sus palabras eran una mezcla de alivio y determinación, lo que reflejaba que comprendía que su viaje estaba lejos de terminar, pero que habían dado un paso crucial hacia un cambio significativo. El fiscal, impresionado por la dedicación del grupo y el impacto potencial de su propuesta, ofreció su apoyo para ayudar a implementar el plan dentro del marco legal. Su participación proporcionó un respaldo crucial que ayudaría a sortear las complejidades legales y garantizar que los cambios propuestos se implementaran de manera efectiva. Mientras el sol se ponía, arrojando una luz cálida y dorada sobre la habitación, María reflexionó sobre el viaje que había comenzado con un solo acto de desesperación y venganza. Había tratado de exponer la verdad y, al hacerlo, había encontrado redención no solo para ella sino para muchos otros afectados por el escándalo. La comprensión de que este viaje era más que solo justicia personal, sino también para crear un legado duradero de integridad y compasión le trajo una profunda sensación de satisfacción. La señora Rosales, que todavía luchaba con su amnesia, estaba visiblemente conmovida por la nobleza del plan. Asintió en silencio, su gesto de apoyo fue acentuado por el apretón de la mano de su esposo. Su participación, a pesar de su condición, simbolizó una voluntad de aceptar el cambio y enmendarse. Los representantes de las víctimas, aunque inicialmente se mostraron escépticos, comenzaron a ver la propuesta como una oportunidad única para lograr justicia y reparación genuinas.
Su cauto optimismo reflejaba una creciente creencia de que este plan podría abordar algunos de los daños que habían sufrido y allanar el camino para futuras mejoras. El hermano de María, ahora completamente recuperado y beneficiario de los esfuerzos de la fundación, ofreció su perspectiva con convicción. Este plan no solo cambiará nuestras vidas sino también las de las generaciones futuras, declaró. Sus palabras subrayaron el impacto más amplio de sus esfuerzos y la esperanza de un cambio duradero. A medida que avanzaba el debate, la tensión en la sala era palpable. Cada participante luchaba con sus demonios internos, equilibrando el deseo de autoconservación con la posibilidad de una verdadera redención. María observó las reacciones con una mezcla de empatía y determinación, entendiendo la enormidad de los sacrificios que estaba pidiendo a todos los involucrados. A pesar de los desafíos y las intensas luchas personales, María se mantuvo firme en su creencia de que este era el único camino hacia una justicia verdadera y duradera. El debate continuó, cada persona sopesando los posibles resultados y las profundas implicaciones de sus decisiones. Una cosa quedó clara, cualquiera que fuera el resultado, nada volvería a ser lo mismo. Las decisiones tomadas en esa sala resonarían más allá de sus vidas inmediatas, teniendo repercusiones en toda la sociedad. El viaje de la corrupción y el engaño a la redención y la reforma había puesto en marcha un poderoso movimiento hacia una mayor transparencia e integridad, que prometía influir no solo en el presente sino también en el futuro. La atmósfera en la sala cambió drásticamente cuando entró la imponente figura del fiscal general. Su presencia trajo una nueva capa de gravedad a la situación ya intensa. El silencio era casi palpable mientras observaba al grupo, su mirada se posó en María. «He escuchado su propuesta, señorita María», comenzó, con voz firme y autoritaria. «Es admirable, pero la ley debe seguir su curso». El peso de sus palabras flotaba en el aire y la tensión en la sala aumentó. María, sin embargo, no se dejó intimidar. Su actitud, tranquila y resuelta, atrajo la atención de todos los presentes. Ella se mantuvo firme, con voz firme mientras se dirigía al fiscal general. «Señor, comprendo la necesidad de justicia. Pero la verdadera justicia no se trata únicamente de castigo. Se trata de reparar el daño y prevenir futuros crímenes. Nuestra propuesta aborda estos aspectos cruciales». El fiscal la miró pensativamente, con una expresión que era una mezcla de escepticismo y contemplación. La sala pareció contener la respiración mientras sopesaba las palabras de María. Después de un momento de silencio que pareció una eternidad, asintió lentamente, en señal de reconocimiento renuente. «Continúe», dijo, con un tono teñido de renovado interés. Con la aprobación tácita del fiscal general, el grupo volvió a sumergirse en los detalles de su propuesta. Trabajaron incansablemente, las horas se mezclaron entre sí mientras refinaban meticulosamente cada aspecto del plan. Había mucho en juego y cada decisión tenía que ser precisa para garantizar la eficacia e integridad de la propuesta. La señora Rosales, que se había sentido profundamente conmovida por la compasión inquebrantable de María, fue la primera en escribir. Su voz temblaba mientras hablaba, sus emociones a flor de piel. «Quiero ser la persona que merezco ser», dijo, y sus lágrimas reflejaban un profundo sentimiento de arrepentimiento y un deseo genuino de redención. Su firma marcó un avance significativo en el proceso, simbolizando un compromiso con la transformación personal y social. Siguiendo su ejemplo, el señor Rosales aceptó enfrentar cargos reducidos a cambio de su plena cooperación con la investigación. Su voluntad de cooperar era un elemento crucial del plan, demostrando su disposición a enfrentar las consecuencias de sus acciones y al mismo tiempo contribuir a un objetivo más amplio de justicia y reforma. Lucía, siempre fiel partidaria de la visión de María, se comprometió a aprovechar sus habilidades y experiencia para garantizar la transparencia y la eficacia de la fundación. Su compromiso era esencial para mantener la integridad de la fundación y asegurar que los cambios propuestos se implementaran correctamente. Uno por uno, los representantes de las víctimas y sus abogados firmaron el acuerdo. Su escepticismo inicial dio paso a un optimismo cauteloso al reconocer el potencial de justicia y reparación genuinas que ofrecía la propuesta. Cada firma representaba un paso hacia la sanación y un compromiso de hacer que los perpetradores rindan cuentas. El hermano de María,
Ahora completamente recuperado y beneficiario directo de los esfuerzos de la fundación, aceptó convertirse en el rostro público de la organización. Su participación no solo resaltaría el impacto positivo de la fundación, sino que también serviría como un testimonio viviente de la posibilidad de redención y recuperación. Cuando se firmó el documento final, una sensación de logro colectivo y esperanza llenó la sala. La dura batalla por la justicia había alcanzado un hito crucial y se habían sentado las bases para una reforma significativa y una acción reparadora. María miró al grupo y su corazón se llenó de una mezcla de alivio y orgullo. El viaje había sido arduo, marcado por el sacrificio personal y el coraje moral. Sin embargo, al presenciar el compromiso y la determinación de quienes la rodeaban, sintió un renovado sentido de propósito. Las decisiones tomadas en esa sala no solo afectarían sus propias vidas, sino que también tendrían repercusiones duraderas para la sociedad en su conjunto. En los días siguientes, comenzó la implementación del plan. Los medios de comunicación siguieron cubriendo los acontecimientos que se iban desarrollando, centrándose en los aspectos transformadores de la propuesta y los esfuerzos en curso para abordar las consecuencias del escándalo. María, Lucía y la familia Rosales enfrentaron los desafíos que se avecinaban con un sentido de determinación, sabiendo que sus acciones habían puesto en marcha un poderoso movimiento hacia la justicia y la reforma. La saga de María, Lucía y la familia Rosales se convirtió en una poderosa narrativa de redención, integridad y la lucha duradera por la justicia. Su historia sirvió como testimonio de las complejidades del comportamiento humano y el profundo impacto de enfrentarse a la corrupción y el engaño, ilustrando la posibilidad de un cambio positivo incluso frente a una adversidad abrumadora. Cuando se firmó el documento final, una profunda sensación de logro colectivo envolvió la sala. María miró a su alrededor a los rostros cansados pero esperanzados, sintiendo que un peso se le quitaba de los hombros. Su voz, suave pero resuelta, rompió el silencio. «Esto es solo el comienzo», dijo. «El camino hacia la redención será largo y difícil, pero lo recorreremos juntos». El fiscal, visiblemente conmovido por la inquebrantable determinación del grupo, prometió su apoyo para integrar la propuesta en el marco legal. El sol poniente arroja un resplandor dorado sobre la habitación, simbolizando tanto un final como un nuevo comienzo. Mientras María miraba por la ventana, reflexionando sobre el increíble viaje que había comenzado con un simple billete de lotería, se sintió invadida por una profunda sensación de reflexión. María se había embarcado en este camino impulsada por un deseo de venganza, pero finalmente había descubierto una forma más profunda de redención, no solo para ella misma sino para todos los involucrados. Observó los rosales de afuera, los colores vibrantes, una metáfora de la belleza que podía surgir de la adversidad. Volviendo su mirada hacia su hermano, que estaba a su lado con una sonrisa esperanzada, y luego hacia Lucía, cuyo apoyo inquebrantable había sido crucial, María se dio cuenta de que la verdadera riqueza no radica en las posesiones materiales, sino en la oportunidad de perseguir la rectitud y la justicia, incluso cuando el camino está plagado de desafíos. Con esta reflexión, el grupo comenzó a dispersarse, cada miembro cargando con el peso de la responsabilidad y la promesa de un nuevo comienzo. La fundación no era solo una organización, sino un faro de esperanza y transformación. Su trabajo impactaría muchas vidas, extendiéndose más allá de sus propias historias para tocar los corazones y el futuro de innumerables personas. La historia de María, el simbolismo de los rosales y el boleto de lotería inicial se convertirían en el emblema de un viaje de la oscuridad a la luz. Español sirvieron como un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de redención y cambio profundo. A medida que el grupo se dispuso a implementar su plan, llevaron consigo el espíritu de transformación y la esperanza de un futuro más brillante y más justo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la increíble historia de coraje, redención y transformación de María. Desde el acto inicial de buscar justicia hasta el compromiso final de crear un cambio positivo, hemos sido testigos de cómo la determinación de una persona puede generar un efecto dominó de esperanza y renovación. Mientras reflexionamos sobre las profundas lecciones aprendidas de la experiencia de María, nos encantaría saber de ti. ¿Qué ideas has obtenido de esta historia? ¿Cómo planeas aplicar estas lecciones en tu propia vida? Comparte tus pensamientos y lo único que has aprendido que pondrás en práctica debajo de este vídeo.
Si disfrutaste este vídeo y lo encontraste significativo, deja tu comentario y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para obtener más contenido inspirador. Tu apoyo nos ayuda a seguir sacando a la luz historias que importan. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.